Bien, la semana pasada terminamos el libro de Proverbios y hoy vamos a ver el libro de Filemón. Es un solo capítulo, así es que no vamos a decirles vayan a Filemón 1, a Filemón 2, porque nomás es Filemón 1. Y en esta hermosa carta la escribió el apóstol Pablo mientras él estaba en arresto domiciliario, o sea, no estaba en una prisión, pero no tenía libertad para salir, para entrar, menos entrar, y estaba en una casa. Y ahí llegaban muchas personas a visitarlo. Y mientras él estuvo en ese lugar, en una casa en la ciudad de Éfeso, allí él escribió muchas cartas. Filemón, como tiene una hoja, pues se puede uno pasar. Está adelante de Tito, primera, segunda de Timoteo, luego Tito, y luego está Hebreos, que está un poquito más largo, Hebreos. Antes de Hebreos es una sola hojita, muy probable en todas las Biblias, una sola hoja. Y en esta hoja va a estar lo que vamos a leer hoy. Así es que espero que no se lo pierdan porque solamente es un capítulo. Al estar allí Pablo en una casa en arresto domiciliario, él escribe. Ahora es muy posible que él no creyera que esta carta iba a quedar grabada y ser parte del Nuevo Testamento. Él piensa, escribe la carta, se la manda a este hermano Filemón y ahí quedó todo. Nadie más se iba a dar cuenta de la carta. Pero qué sorpresa que ahora nosotros, después de más de 2000 años, podemos leerla y aprender de ella. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Vamos a aprender cómo Pablo, aún a pesar de que él está en un arresto domiciliario y él no tiene libertad, él está preso, él puede hacerle un favor a un amigo, pedirle a un amigo que le haga un favor a un amigo que está allí en la prisión y que ya él va a poder salir. Y él lo que está buscando es que estas dos personas, Onésimo y Filemón, lleguen a ser nuevamente amigos, lleguen a una reconciliación. Miren cuánto hoy día necesitamos la reconciliación en las personas. Hoy lo que se ve mucho es el pleito entre las personas, sobre todo en las redes sociales. Necesitamos más personas que reconcilien unos a otros. Y eso es lo que Pablo nos enseña en esta muy diminuta carta. Aquí vamos a ver algunas palabras que se repiten seguido y estas son amor, súplica, perdón, reconciliación entre estos dos hombres. Ahora podemos ya ver que solo el poder de Dios puede reconciliar dos hombres, porque los hombres somos más duros de cabeza. No somos tan flexibles. Pero Dios puede hacer todas las cosas. Él puede reconciliar los corazones de los hombres. Y hoy día necesitamos que ustedes, hermanas, oren por los hombres. Porque los hombres estamos pasando por un momento muy difícil, donde cada día se ve más y más, donde los hombres abandonan sus hogares. Cuando se abandona el hogar, se abandona la protección del hogar. Se abandona el que trae los bienes para el hogar. Se abandona el respeto al hogar. Se abandona el protector del hogar. Y hoy día hay muchas mujeres y muchos niños desamparados a causa de eso. Entonces necesitamos la reconciliación de los hombres. Entonces Pablo comienza escribiéndonos y él dice, Pablo, prisionero de Cristo Jesús,
y el hermano Timoteo al amado. Entonces aquí nos está escribiendo a quién le envía la carta. Al amado Filemón, colaborador nuestro. Entonces Pablo escribe la carta, se la da a Timoteo y Timoteo se encarga de llevársela a la casa de Filemón. Ahora él dice prisionero, pero ¿prisionero de quién? ¿Prisionero de Roma? ¿Prisionero de un gobernador? Él es prisionero de Cristo Jesús. Él está para hacer la voluntad de Cristo Jesús. Ahora, la pregunta para nosotros obviamente es, ¿nosotros de quién somos prisioneros? Hay personas que son prisioneros de sus deseos, de sus pasiones. Otros son prisioneros de otras personas. O sea, que su alegría, su gozo, su libertad, su vivir depende de otras personas. Que otras personas les vean bien, que otras personas hablen bien de ellos, que otras personas les den alegría, les den gozo. Dependen de alguien más. Y por eso oímos las frases, sin ti me muero, sin ti no vivo. Y cuando la persona depende de alguien más, y esa otra persona a su vez depende de alguien más, y entonces termina o comienza eslabones de personas que están vacíos y que dependen uno del otro. Unos dependen del alcohol, otros dependen de la droga, otros dependen de las pasiones, otros dependen de las cosas materiales, otros dependen de la popularidad, otros dependen de las emociones. ¿De qué dependemos nosotros? Cuando estamos angustiados, ¿a qué vamos? Yo conozco muchas personas que cuando tienen problemas van a abrir el refrigerador a comer. Eso no está tan mal. Pero hay otros que van a beber. Hay otros que se enojan. Le echan la culpa hasta el gato del vecino de hace 3 casas. Ni el propio gato de ellos. Le echan la culpa a alguien más. Porque dependen de alguien más. ¿Sabe, hermano, hermana, que cuando uno emocionalmente depende de alguien más, uno es prisionero de la otra persona? Cuando uno dice, ¿por qué me haces enojar? Eso quiere decir que la otra persona tiene control sobre uno y solamente necesita apretarle cierto botón. Enojo. Y se enoja la persona. Celo. Aquí te va. Celoso. Porque dentro del hombre y la mujer hay una bodega de celos, de ira. Pero alguien más externamente se los aprieta para exhibirlos. Entonces, ¿de quién somos nosotros prisioneros? Si usted ya lo es, gloria a Dios, prisionero de Cristo Jesús. Si todavía no lo es, hoy es el día que totalmente le entreguemos al Señor toda nuestra vida y que Él sea el amo. Él nunca va a querer algo para nosotros donde nos va a ir mal. Él siempre va a querer lo mejor. Entonces Pablo dice, yo soy prisionero de Cristo Jesús. Y por eso él podía estar adentro de la prisión, en la casa domiciliaria, o libre, o realmente en una prisión. Y él no estaba preso, estaba libre por la sangre de Jesús. Entonces él le envía la carta a estas personas. Ya vemos que se la envía a Filemón, quien es el señor de la casa. Es un colaborador de ellos. Ellos están laborando, trabajando en lo mismo, en alcanzar a las personas, amar a las personas, reconciliar a las personas. Y luego le manda y a la amada hermana Apia. Se cree que ella era su esposa. Y luego a Arquipo. Se cree que Arquipo era hijo de ellos. Nuestro compañero de milicia. ¿Qué es milicia?
es como nuestro compañero de pelea. ¿Y contra quién estamos peleando? No contra personas, no contra sangre y carne. Estamos peleando contra el enemigo, contra el diablo y el mal, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él es el enemigo principal. Pero Dios, el Señor Jesús, ya lo ha sujetado, pero todavía Él quiere ver cómo nos asusta. Ahora bien, vean ustedes, y dice, y a la iglesia que está en tu casa. Allí comenzaron las primeras reuniones de los hermanos, en la casa de alguien. Oh, la iglesia no es un edificio, no es una alta de varios metros de alto con una cruz a mero arriba, con puertas enormes. Esa no es la iglesia. La iglesia somos usted y yo. Y donde estemos, somos la iglesia. Y en medio de nosotros está el Señor Jesús a través de su Espíritu Santo. Entonces ellos están en una casa. Por ejemplo, nos dice en Romanos 16:5, donde nos hace mención de otra casa, otro lugar donde ellos se reunían. Y en Romanos 16:5 dice, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Entonces él manda saludos también en otra carta a otras personas que están en una casa. Luego en Colosenses 4:15 él también saluda a otras personas en una casa también y les dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Entonces así comenzaron las congregaciones en la casa de alguien. Y luego él nos dice ahora ya en el 3, gracia y paz a vosotros. Pablo siempre tenía a usar estas dos palabras como prima y primo, juntas. Gracia es, ¿qué es gracia? No recibir lo que merecemos. ¿Qué merecíamos? La condenación eterna. Pero Dios en su gracia nos dio perdón. ¿Eso qué nos da? Nos da paz. ¿Qué es paz? Estar relajado, estar tranquilo, no tener temor, no tener angustia, no tener zozobra. Les decía en la mañana, no estar como una salchicha. ¿Cómo son las salchichas? Se dan vuelta para un lado, en la noche se da vuelta, no uno, ¿verdad? Pero así es como las salchichas, se da vuelta para un lado y luego se da vuelta para el otro lado y luego se pone en medio y algunos se quieren poner para abajo, pero eso no es muy buena idea, se puede uno ahogar y luego se vuelve a voltear y está pensando, está teniendo una batalla de decisiones, pero cuando hay paz, se duerme uno tranquilamente. No hay preocupación. Todo está en las manos de Dios. Y un día de estos, el Señor va a tener a bien sonar la trompeta. Y cuando la trompeta suene, ¿qué va a suceder? Nosotros los que estamos vivos aún y estamos en Cristo Jesús, nos vamos a ir. Y los que ya han fallecido, vamos a estar para siempre con el Señor. Y todo lo que sucedió en esta tierra, aquí se va a quedar. Entonces, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Cristo Jesús. Ahora, él comienza dándole gracias a Filemón. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Eso es bueno hacer. Acordarnos de los hermanos. A veces uno tiene la idea de que orar quiere decir pedir por nosotros. Señor, no te olvides, ya viene la renta, ayúdame con la renta. Señor, ya viene el pago del carro. Señor, tengo una llanta ponchada. Y uno saca una lista. Y a veces uno piensa que eso es orar. Ahora Dios quiere oír nuestras necesidades y nuestras peticiones, pero la mejor oración que nos trae paz, nos trae gozo y nos trae alegría es por otras personas. Entonces usted tenga ahí su listita en las mañanas, antes de irse al trabajo. Te pido por fulano, por sutano.
tienen dificultades matrimoniales. Te pido por la hermana que está en el hospital, tiene cáncer. Hoy nos platicaba un hermano que venía aquí a la iglesia y hace años tuvo una gran dificultad y se suicidó. Y tenía 3 niños, ya jóvenes. Entonces oramos por las personas, oramos por los hermanos, todos los días, recordándonos. Entonces Pablo se acordaba de Filemón y oraba por él. Y dice, haciendo memoria de ti en mis oraciones. Ahora, hay algo que le movía a Pablo a orar por esta persona, porque él oía de él. ¿Qué oía de Filemón? Que Filemón hacía. En el versículo 5 nos dice, ¿qué oía Filemón de él? Pablo de Filemón. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. ¿Qué oía Pablo de Filemón? Que era un hermano amoroso. Tenía amor por los hermanos y nuestro amor no está completo al menos que nos amemos los unos a los otros. Y viera qué difícil es eso. Amarnos entre los hermanos unos a otros. Está difícil. Porque a veces chocamos en nuestro carácter unos con otros. Todo estaba bien hasta que llegó fulano. Hermano, no te podías ir a otra iglesia. Hay tantas iglesias. Tienes que venir aquí. Y se choca entre los hermanos y las hermanas. Y ya todo ya no fue igual. Qué bonita estaba la alabanza hasta que llegó fulano. Y parece que está uno esperando a qué horas termina para salir volando. Y no está uno completo, no está a gusto, no tiene paz en su corazón. ¿Qué es bueno hacer cuando uno tiene algo en contra de alguien? ¿Qué hacía Filemón? Oraba por ellos. Ahora, no como oraba David. ¿Cómo oraba David? En contra de sus enemigos. David decía, rómpele los dientes. Yo creo que estaba en un momento un poquito alejado del Señor. Pero ¿cómo debemos orar? Señor, dale bendiciones. Que encuentre un buen trabajo. Que encuentre una buena esposa. Que le haga de comer para que esté contento. Que encuentre un buen esposo. Que sea trabajador. Que no sea flojo. Que la lleve de compras todos los fines de semana. Que le lave el carro. Le lave los pies. Ya demasiado, ¿verdad? Bueno, pero uno pide por esa persona. Que le vaya bien. Y eso va a ir descansando en nuestro corazón, porque la palabra de Dios, en el cuadro de la oración de Jesús, Él dijo, perdónanos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Uno pidiéndole al Señor, perdóname, porque yo también sé perdonar. Entonces oramos por las personas. El amor de Filemón era para todos. El amor de Filemón estaba fundado en la fe y en el conocimiento de Dios. ¿Por qué en la fe? Confiar en que Dios va a cambiar a esa persona. Confiar en que Dios va a restaurar a esa persona. En que Dios le va a quitar el enojo a esa persona. En que Dios le va a quitar lo maldiciente que es esa persona, lo odioso que es esa persona, porque esa persona está en construcción, está bajo construcción. Señor, por la fe, tú estás haciendo algo en él, pero a la vez estás haciendo algo en mí. Entonces necesitamos confiar. Es como cuando nuestros hijos salen del high school y luego se tienen que ir a estudiar a otro lado. ¡Ay! Señor, uno no puede estar detrás de ellos todo el tiempo. Tómame una foto donde estés. No se puede hacer eso todo el tiempo. A ver si estás donde me dijiste. No se puede hacer eso. ¿Qué llega el momento de hacer? Por la fe lo pongo en las manos de Dios.
Y necesitamos la fe. Entonces, Filemón, su amor de él estaba fundado en la fe y en el conocimiento de la palabra de Dios, orando por las necesidades de todos los hermanos. Su amor era inmovible, no cambiaba. Él permanecía orando por ellos. Su amor era incambiable. Su amor daba alegría y consolación. Pues vean ustedes en el versículo 6. Para la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Le está diciendo Pablo a Filemón, tenemos gran gozo. Cuando la gente viene a tu casa, lo único que recibe es gozo. No recibe chismes, no recibe pleitos, no recibe habladas de alguien más. Reciben las personas gozo de parte de ti. Cuando llegaban los hermanos, hermano, pásele por favor, siéntese, le traigo un cafecito, le traigo un pancito, un bolillito con frijolitos, con choricito, con aporreadillo allá adentro. ¿Qué gustaría usted comer? ¿Quiere ver la tele? Siéntese en este sillón. Pero mire que si uno llega a la puerta y toca y el hermano lo mira con ojos de policía mal pagado, pues uno ahí se da la media vuelta, ¿no? Como soldado, media vuelta y da la media vuelta y se va. Como que ese hermano solo tiene limonada en su casa. Siempre tiene cara de limón. Pero no Filemón. El gozo del Señor, mi fortaleza es, dice un cantito por ahí. Yo oía a mi mamá que ella cantaba esos cantos. Estábamos allá, lejos de las iglesias. Íbamos a la iglesia una vez a la semana porque estaba 30 minutos. Y yo la oía cuando hacía sus guisos, hacía unos guisos riquísimos, con frijolitos y chorizo, sabrosos. Y ella estaba allí, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es. Y decía nomás lo mismo, el gozo del Señor mi fortaleza es. Y nos servía de comer. Cuando nos llevaba a la iglesia, llevábamos una bolsa de frijolitos, de sopa. Después del servicio nos quedábamos en la iglesia, porque estaba 30 minutos todo el día ahí en la ciudad, porque no nos podíamos regresar, una que costaba y la otra el tiempo. Entonces cuando salíamos de la mañana, el servicio de la mañana, nos llevaba a un parque y me mandaba a comprar tortillas y quesito. Quesito era lo mejorcito. Entonces calentaba en la iglesia los frijolitos, nos íbamos al parque, éramos 5, yo tenía unos 13 años y luego le seguían para abajo los demás. Y allá nos sentábamos, jugábamos en las resbaladillas y nos sacaba las tortillas y nos hacíamos taquitos y comíamos. Luego nos íbamos caminando a la iglesia otra vez. Y le decía al pastor, hermano, si se llega a extender, usted va a disculpar, pero me voy a tener que ir porque me gana el camión. Entonces, si él se extendía, pues nos teníamos que ir porque teníamos que alcanzar el último camión. Pero algo que yo veía en ella era siempre el gozo del Señor. Y no teníamos muchas cosas. Cuando nos cambiábamos de casa, pues no teníamos mucho que subir al camión porque no teníamos nada. Muy poquitos muebles. Filemón, cuando él recibía a los hermanos, él era el consuelo. Les daba gozo y les daba consuelo que él tenía en el amor del Señor. Y le dice Pablo en el 7, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Ay, qué descanso. Cuando platico con el hermano, cuando platico con la hermana, es un dulce andando. Me consuela. Porque el consuelo viene del Señor, viene de la experiencia que tiene esa persona, viene de su conexión con el Señor. Miren que si hoy día uno todo el día está en el teléfono, no va a recibir consuelo. Puras malas noticias, malas habladas,
La política olvídese de eso. Si dependiéramos de los políticos, seríamos los más miserables. Qué bueno que no dependemos de los políticos y dependemos de Dios. Pero en aquel tiempo no había todas esas distracciones. Entonces el gozo del Señor fluía en la vida de Filemón. En el 8 dice, por lo cual, aunque tenga mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, ahora y aquí viene el momento donde Él va a abogar, Él va a pedir por un amigo en común que ellos dos tienen. Y Pablo es un anciano de la iglesia y es uno de los apóstoles. Entonces él tiene autoridad para pedirle a Filemón algo. Pero no recurre a su autoridad. Vean cómo él se lo pone. Más bien, te ruego por amor. ¿Qué es te ruego? Te suplico, hermano. Por amor. ¿Cuál amor? El amor del Señor Jesús. Por ese amor te ruego, te suplico. Y luego él le dice, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te ruego, y aquí él pide por este hermano, que era menor de edad que ellos dos. Y nos dice cómo se llama. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Qué está pasando ahí? Onésimo era un siervo, un esclavo. ¿De quién? De Filemón. Y vean cuando dice, el cual en otro tiempo te fue útil, te servía, te ayudaba, trabajaba para ti. Filemón tenía muchos siervos porque Filemón tenía mucho dinero. Y en aquel entonces el 60% de la población eran esclavos o eran siervos. Eran comprados con un precio. No se podían ir de la casa. Tenían que trabajar ahí todo el tiempo. Había un tiempo donde ellos podían pagar el precio de ellos mismos y quedar libres, pero era muy difícil que ellos pudieran juntar el dinero.